Viejo descarado intentó avergonzarme por estar embarazada, asumiendo lo peor porque soy baja, joven y sin anillo, pero mi respuesta lo dejó boquiabierto mientras la multitud aplaudía, aunque nadie sabía el secreto que guardaba bajo mi abrigo misterioso. Todo comenzó en un supermercado abarrotado un sábado por la mañana, donde yo, Daniela, una joven de 23 años con una barriga de 7 meses que apenas se notaba bajo mi abrigo oversized, intentaba alcanzar un paquete de cereal en el estante más alto. Mi estatura de 1,5 metros no ayudaba, y el peso del embarazo me hacía tambalear ligeramente mientras estiraba los brazos con esfuerzo, sintiendo las miradas curiosas de los demás clientes que pasaban a mi alrededor. No llevaba anillo de casada, nunca lo había necesitado mi querido, y mi rostro juvenil, combinado con mi ropa holgada, parecía gritarle al mundo que había algo que explicar. Fue entonces cuando un viejo encorvado, con el ceño fruncido y una voz cascada que resonaba como una campana rota, se acercó cojeando con su bastón, dispuesto a soltar un comentario que cambiaría el rumbo de mi día por completo. Sin previo aviso, el viejo me apuntó con su bastón tembloroso y gruñó con desprecio: «Que estás embarazada y ni siquiera casada, ¿verdad?», mientras sus ojos pequeños y brillantes me escaneaban de arriba abajo como si fuera una delincuente atrapada en el acto. La vergüenza me subió por la garganta como una ola ardiente, pero antes de que pudiera responder, continuó con su sermón venenoso, diciendo que las chicas como yo eran una desgracia, que seguramente el padre de mi bebé me había abandonado, y que debía estar avergonzada de andar luciendo así en público. La gente comenzó a detenerse, algunos asintiendo en silencio como si estuvieran de acuerdo, mientras otros murmuraban entre sí, creando un círculo de juicio a mi alrededor que me hacía sentir como un animal en exhibición. Intenté ignorarlo, respirando hondo para calmar el nudo en mi pecho, pero entonces levantó la voz aún más, preguntando con un tono burlón: «¿O este qué? ¿El papá es algún vago que ni conoces?». Y esa fue la gota que derramó el vaso, porque aunque no tenía por qué justificarme ante un desconocido entrometido, algo dentro de mí se encendió como una chispa lista para explotar en una llamarada que lo consumiría todo, incluyendo su arrogancia y el aire de superioridad que cargaba como una medalla invisible. Con una calma que ni yo misma sabía que tenía, me giré hacia él, lo miré directo a los ojos y, con una sonrisa afilada como un cuchillo, le dije: «¿Sabe qué, señor? El padre de mi bebé está más cerca de lo que cree». El viejo frunció el ceño, confundido, mientras yo me quitaba el abrigo lentamente, dejando al descubierto no solo mi barriga, sino también mi uniforme de médica, con mi placa brillante que decía Doctora Daniela Torres, obstetricia. La multitud contuvo el aliento, y antes de que pudiera procesarlo, señalé al guardia de seguridad que estaba a unos metros, un hombre joven y apuesto que se acercó corriendo con una mezcla de preocupación y orgullo en su rostro. «Él es el padre», anuncié, «mi esposo desde hace 2 años, y este bebé fue planeado con más amor del que usted podría entender». El viejo palideció, su bastón temblando en su mano, mientras la gente comenzaba a aplaudir, y algunos incluso a reírse de su humillación. Pero entonces, mientras el guardia, mi esposo, Javier, me abrazaba, dejé caer la bomba final. «Y adivine qué, señor, lo vi hace 2 semanas en mi clínica. Su hija está esperando gemelos, y tampoco está casada». El supermercado estalló en murmullos, y el viejo, con la cara roja como tomate, intentó balbucear una excusa, pero sus palabras se perdieron en el aire, mientras la multitud lo miraba con una mezcla de burla y lástima, dejando claro que el juicio que tanto le gustaba repartir se le había devuelto multiplicado por 10 en un instante que nunca olvidaría. Mientras el viejo se tambaleaba hacia atrás, claramente aturdido por la revelación y la humillación pública, me di cuenta de que no solo había ganado la batalla, sino que había destapado una verdad más profunda que ni siquiera esperaba encontrar en ese momento. Javier me susurró al oído que lo dejara ir, que ya había tenido suficiente, pero mis ojos seguían fijos en el anciano, cuya expresión había pasado de la arrogancia a una mezcla de vergüenza y algo que parecía arrepentimiento genuino. Fue entonces cuando lo recordé con claridad: su hija, una mujer dulce y nerviosa que había llegado a mi consulta llorando, confesándome que su padre la había echado de casa al enterarse de su embarazo, llamándola exactamente las mismas cosas que me había dicho a mí. El paralelismo me golpeó como un rayo, y por un segundo sentí una punzada de compasión por ese hombre roto que proyectaba su ira y sus errores en desconocidos como yo, incapaz de enfrentar el caos de su propia familia. La multitud comenzó a dispersarse, algunos todavía riendo, otros murmurando sobre la ironía del destino, pero yo me quedé ahí, con Javier a mi lado, procesando que mi clapback no solo había sido una defensa personal, sino un espejo cruel que le había mostrado al viejo su propia hipocresía. Mientras él se alejaba cojeando, con la cabeza gacha y el bastón golpeando el suelo como un eco de su derrota, supe que algo en él había cambiado, aunque fuera solo por un instante, y que mi historia, sin quererlo, se había convertido en una lección que resonaría más allá de esas 4 paredes. Pero la paz duró poco, porque justo cuando pensé que el incidente había terminado, el viejo giró sobre sus talones, y con una furia renovada, gritó algo que heló la sangre de todos: «Esto no se queda así, niña, sé quién eres y dónde trabajas». La amenaza flotó en el aire como un veneno invisible, y aunque Javier intentó calmarme, diciéndome que solo era un viejo amargado hablando de más, no pude evitar que el miedo se colara en mi mente como una sombra fría. La multitud, que momentos antes me aplaudía, ahora me miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación, y algunos incluso
sacaron sus teléfonos para grabar, convirtiendo mi victoria en un espectáculo que pronto estaría en las redes. Esa noche, mientras cenábamos en casa, el teléfono no paraba de sonar, mensajes de colegas del hospital diciendo que alguien había publicado mi nombre y foto en un grupo local de Facebook, acusándome de humillar a un anciano indefenso y exigiendo que me despidieran. La historia se había torcido de una manera que no imaginé, y lo peor llegó cuando vi el video viral, el viejo, con lágrimas en los ojos, contando una versión distorsionada donde yo era la villana cruel y él la víctima frágil. Javier intentó consolarme, pero el daño estaba hecho. Mi reputación, mi carrera y hasta mi embarazo estaban bajo un escrutinio público que amenazaba con aplastarme. Lo que comenzó como un momento de justicia, ahora se sentía como una trampa de la que no podía escapar, y el viejo, lejos de rendirse, parecía decidido a arrastrarme con él al abismo que él mismo había creado. Justo cuando creía que el caos no podía crecer más, mi teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era la hija del viejo, Carla, pidiéndome una cita urgente en la clínica al día siguiente, con un texto que decía: necesito tu ayuda, no solo por los gemelos. Intrigada y todavía furiosa, acepté, y cuando llegó, su rostro pálido y sus manos temblorosas me contaron una historia antes de que abriera la boca. Entre sollozos, confesó que su padre no solo la había echado de casa, sino que ahora estaba usando mi enfrentamiento con él como excusa para desheredarla por completo, alegando que las mujeres como nosotras no merecían su apoyo. Pero el verdadero giro vino cuando me mostró una carta que había encontrado en el escritorio de su padre, un testamento viejo escrito a mano, que nombraba a una hermana secreta como heredera de una fortuna que él nunca mencionó, una hermana que según Carla, había muerto hace años en circunstancias misteriosas. La conexión me golpeó como un trueno. El viejo no solo era un hipócrita, sino que escondía un pasado oscuro que lo había convertido en el hombre amargado que era hoy. Carla me rogó que la ayudara a exponerlo, no por venganza, sino para recuperar lo que le pertenecía a sus bebés, y aunque dudé, algo en sus ojos, tan parecidos a los míos cuando me enfrenté a él, me hizo asentir. El juego había cambiado, ya no se trataba solo de defenderme, sino de desenterrar un secreto que podría destruir al viejo de una vez por todas, o hundirnos a ambas en el intento. Esa noche, mientras investigaba con Carla en mi sala, dimos con un artículo olvidado en un periódico digital. La hermana misteriosa, Elena, no estaba muerta, sino que había desaparecido tras un escándalo hace 20 años, cuando acusó al viejo de estafarla con la herencia de su madre. La pista nos llevó a una dirección en las afueras, y contra todo sentido común, fuimos juntas, encontrando una casa destartalada donde una mujer demacrada abrió la puerta. Era Elena, viva, y cuando escuchó mi historia, sus ojos se llenaron de fuego. Ese hombre destruyó mi vida, y ahora va por ti. Nos reveló que el viejo había falsificado documentos para quedarse con todo, y que tenía pruebas guardadas en una caja fuerte en su casa, pruebas que también incluían un diario donde confesaba haber provocado un accidente que casi mata a Elena para silenciarla. El giro era vertiginoso. El viejo no solo era un misógino entrometido, sino un criminal que había tejido una red de mentiras para proteger su riqueza y su ego. Elena nos dio una llave oxidada, diciendo que era la única forma de abrir la caja, pero nos advirtió que su hermano era paranoico, y seguramente ya sospechaba algo. Mientras planeábamos nuestro próximo paso, un ruido afuera nos congeló, un auto se estacionó frente a mi casa, y a través de la ventana vi al viejo bajar, con una mirada que no era de derrota, sino de una furia calculada que prometía venganza. No estábamos cazando un secreto, el secreto nos estaba cazando a nosotras, y el tablero acababa de volverse infinitamente más peligroso. Al día siguiente, con la llave en mano y el corazón en la garganta, Carla, Elena y yo irrumpimos en la casa del viejo mientras él estaba en una supuesta cita médica, un plan que Javier había ideado para distraerlo. Encontramos la caja fuerte tras un cuadro polvoriento, y al abrirla, el mundo se detuvo, documentos falsos, el diario, y lo más inquietante, fotos mías recientes tomadas desde lejos, como si me hubiera estado vigilando desde el supermercado. El viejo no solo quería arruinarme, estaba obsesionado, pero antes de que pudiéramos procesarlo, la puerta principal se abrió de golpe, y allí estaba él, con un arma temblorosa en la mano y una sonrisa torcida que helaba la sangre. Sabía que vendrían, gruñó, mientras nos apuntaba, y en ese momento, Carla se lanzó hacia él, gritando que no dejaría que sus hijos crecieran bajo su sombra. La pelea fue un caos, el arma cayó, y Javier, que había seguido al viejo por instinto, lo inmovilizó justo a tiempo. Pero mientras lo atábamos y llamábamos a la policía, el viejo soltó una risa ronca y dijo: no saben con quién se metieron, esto es más grande que yo. La policía llegó, se lo llevó, y los documentos probaron sus crímenes, pero sus últimas palabras se clavaron en mí como un cuchillo. ¿Quién más estaba detrás? Mi bebé pateó en mi vientre, y supe que aunque habíamos ganado esta ronda, el verdadero peligro apenas comenzaba, un misterio sin fin que me perseguiría más allá de ese día. Actualización. Una semana después, mientras intentaba procesar la locura, recibí una llamada anónima que susurró: la caja fuerte no era la única, antes de colgar abruptamente, dejando mi mente girando como un torbellino sin control. Javier insistió en que era una broma, pero cuando revisamos las pruebas otra vez con Elena, encontramos una nota garabateada en el diario del viejo. El sótano guarda el resto, y ellos lo saben. Decidimos volver a su casa, ahora bajo custodia policial, pero logramos entrar con un contacto de Javier en la comisaría que nos debía un favor. El sótano era un laberinto oscuro, y tras
mover cajas mohosas, hallamos una trampilla que llevaba una cámara secreta llena de archivos, fotos y cintas etiquetadas con nombres que no reconocíamos. Pero uno destacó el mío, con fechas que coincidían con mi infancia. El giro llegó cuando reproducimos una cinta, era el viejo hablando con un hombre de voz grave sobre mantener a Daniela vigilada porque ella es la clave. ¿La clave de qué? Elena palideció y confesó que su hermano había estado obsesionado con una profecía familiar sobre una niña nacida en mi fecha exacta que destruiría su legado. Una locura que lo llevó a rastrearme desde que era pequeña. Pero antes de que pudiéramos salir con las cintas, las luces parpadearon, y un estruendo sacudió la casa. Alguien había incendiado la entrada, atrapándonos abajo mientras el humo comenzaba a colarse. Javier rompió una ventana diminuta, y escapamos por milagro, pero las cintas se perdieron en las llamas, dejando solo preguntas y la certeza de que ellos quienes fueran estaban un paso adelante. Esa noche, en un motel donde nos escondimos, un sobre deslizado bajo la puerta contenía una foto de mi ultrasonido robada del hospital, con una nota: el bebé lo cambia todo. El terror me consumió. Mi embarazo no era solo mío, sino parte de un juego enfermo que apenas empezaba a entender, y el viejo era solo el comienzo. Actualización 2. Al día siguiente, desesperada por respuestas, confronté a mi madre por teléfono, exigiendo saber si alguna vez notó algo raro en mi infancia. Y tras un silencio que pareció eterno, confesó algo que me dejó helada. Cuando tenía 5 años, un hombre extraño visitaba nuestra casa, diciendo que era un tío lejano y trayendo regalos. Pero ella siempre sospechó que mentía porque sus ojos la ponían nerviosa. Colgué temblando y, con Javier y Elena, revisamos las pocas fotos que tenía de niña, encontrando en una el rostro borroso del viejo, mucho más joven, observándome desde un parque mientras jugaba, como un fantasma que siempre estuvo ahí. La revelación nos llevó a buscar a mi padre, quien vivía recluido en un pueblo remoto desde el divorcio, y cuando llegamos lo encontramos paranoico, con las paredes cubiertas de recortes sobre una secta local que creía en una niña elegida para traer el fin de su linaje. Nos confesó que él y el viejo habían sido parte de esa secta, pero él huyó cuando se obsesionaron conmigo, y que el viejo juró encontrarnos. El giro vino cuando mi padre sacó un medallón que me dio de niña, uno que aún llevaba, y dijo que era un símbolo de protección contra ellos, pero también un faro que les decía dónde estaba. En ese instante, un estruendo afuera nos alertó, camionetas negras rodearon la casa, y hombres encapuchados bajaron gritando órdenes. Escapamos por una ventana trasera, pero mi padre se quedó para ganar tiempo, y lo último que vi fue su figura enfrentándolos mientras corríamos al bosque. Esa noche, escondidos en una cabaña abandonada, el medallón comenzó a vibrar, y una voz susurró desde él: estás más cerca de lo que crees. La secta no solo me quería, algo en mí o en mi bebé, los atraía como un imán, y el juego se volvía más mortal con cada paso. Actualización 3. Atrapados en la cabaña, con el medallón vibrando como un corazón latiendo, decidimos abrirlo, y dentro encontramos un microchip diminuto que al conectarlo a un viejo radio que Javier encontró, emitió una transmisión en código que Elena reconoció como un dialecto antiguo que su hermano estudiaba obsesivamente. Tras horas descifrándolo, las palabras nos helaron: la sangre de la niña purifica el linaje o lo destruye, el hijo sellará el destino. Mi embarazo no era casualidad, estaba ligado a una profecía que el viejo y la secta creían ciegamente, y mi bebé era el premio o la sentencia que buscaban. Pero el verdadero giro llegó cuando un helicóptero sobrevoló la cabaña, y una voz amplificada gritó mi nombre, diciendo: entrega el medallón y vivirás. No eran matones comunes, sus uniformes visibles a la luz de los reflectores, tenían insignias que Javier identificó como de una empresa privada de seguridad vinculada a un magnate excéntrico que financiaba cultos raros. Escapamos otra vez, corriendo entre los árboles mientras balas silbaban a nuestro alrededor, pero en la huida, Elena tropezó y fue capturada, gritando que no les dijera nada mientras la arrastraban. Exhaustos, nos refugiamos en una cueva, y allí, bajo la luz tenue de una linterna, mi barriga se contrajo con un dolor agudo. El estrés estaba adelantando el parto. Javier, aterrado pero resuelto, me sostuvo mientras intentaba mantenerme calmada, pero entonces el medallón brilló intensamente, y una figura encapuchada apareció en la entrada de la cueva, no con armas, sino con una reverencia inquietante, diciendo: el momento ha llegado. No era un ataque, era una ceremonia, y mi bebé a punto de nacer, era el centro de un ritual que no entendía, mientras las sombras de la secta se cerraban a nuestro alrededor como un telón que caía sobre nuestra esperanza. Actualización 4. Con el dolor desgarrándome y la figura encapuchada acercándose, Javier intentó bloquearla, pero otras sombras emergieron de la oscuridad, inmovilizándolo con una fuerza inhumana mientras yo gritaba, atrapada entre el parto y el terror. La figura principal, con una voz grave y calma, dijo: no luches, Daniela, tu hijo es la culminación de siglos, y levantó una daga ceremonial que reflejaba la luz del medallón, ahora brillando como un sol en mi pecho. Pero el giro vino cuando, entre contracciones, logré arrancar el medallón y arrojarlo contra la pared, donde se rompió, liberando un estallido de luz que cegó a todos y los hizo retroceder gritando, como si quemara algo en ellos. En ese caos, di a luz a mi hija, una niña diminuta que lloró con una fuerza que resonó en la cueva, y cuando la sostuve, la luz del medallón roto se desvaneció, dejando solo silencio. Los encapuchados, desorientados, huyeron, pero no antes de que el líder susurrara: esto no termina aquí, ella lleva la marca.
Exhaustos, Javier y yo escapamos con la bebé al amanecer, llegando a un hospital rural donde colapsé, segura por un momento. Sin embargo, al revisar a mi hija, los médicos encontraron algo imposible, una cicatriz en forma de estrella en su espalda, idéntica al símbolo del medallón, aunque nunca la había tocado. Esa noche, mientras dormía, un sueño me mostró al viejo, sonriendo desde las sombras, diciendo, la profecía se cumple en su sangre, no en la tuya. Desperté sudando, y al mirar a mi hija, sus ojos brillaron por un segundo con un destello antinatural, como si algo antiguo la habitara. La secta no había perdido, mi bebé era su victoria, y yo sin saberlo, la había entregado al mundo que tanto temía, con un poder que apenas empezaba a manifestarse. Actualización 5. Días después en una casa segura que Javier consiguió, intenté convencerme de que todo había terminado, pero la cicatriz de mi hija, Clara, comenzó a brillar tenuemente cada noche, y con ello venían susurros que solo yo oía, palabras en un idioma que no entendía pero que me llenaban de un pavor inexplicable. Una mañana, mientras le cambiaba el pañal, la cicatriz pulsó como un latido, y un vaso en la mesa se rompió sin que nadie lo tocara, haciendo que Javier palideciera y murmurara que debíamos buscar ayuda. Contactamos a un sacerdote amigo suyo, quien, al ver a Clara, retrocedió y dijo, esto no es de Dios ni del diablo, es algo más viejo. Nos habló de un culto precolombino que creía en niños marcados como portales a un poder cósmico, y que la secta moderna era solo una rama corrupta de esa creencia. El giro llegó cuando el sacerdote intentó un ritual de protección, y Clara, con apenas días de nacida, abrió los ojos y habló, una voz profunda y ajena diciendo, no me detendrán, antes de desmayarse. El sacerdote huyó, y esa noche, las camionetas negras reaparecieron, pero no atacaron. Dejaron un cofre frente a la casa y se fueron. Dentro había pergaminos antiguos y una nota, ella es nuestra reina, no tu hija. Los pergaminos describían a una niña destinada a unir o destruir mundos, y cada signo coincidía con Clara, la cicatriz, el nacimiento bajo caos, el poder que ya mostraba. Mientras leía, Clara despertó, y por primera vez me miró con una sonrisa que no era de bebé, sino de algo que sabía más de lo que yo jamás entendería. La secta no me quería muerta, me quería como su guardiana, y mi hija mi amor era su arma, un final que no podía detener, solo retrasar, mientras el verdadero horror crecía en sus pequeños brazos.